Ay, damas y caballeros, señores y señoras y señoritas, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me ven por aquí, puede ser la primera o la segunda, porque solo tengo un video medio. Me llamo Nastia, soy profesora de canto, tengo mi estudio de canto en Cuenca, Ecuador. Estoy aquí para ayudarles a construir su conocimiento de la voz basado en ciencia. Vi que el tema que más les interesa a todos, el tema que más me preguntan es la respiración. Todos sabemos que la respiración es muy importante en el canto, que es tal vez lo más importante, fundamental. Y es verdad porque es como el combustible para tu carro. Si no hay gasolina, el carro no va a andar y aquí es lo mismo. Si no tenemos aire, si no enviamos, si no respiramos, exhalamos, no tenemos energía para que las cuerdas vocales vibren y no vamos a tener ningún sonido. Todo esto es verdad. Pero más allá de eso, una gestión ineficiente de aire puede provocar tensión, puede provocar lesiones, fatiga y otras condiciones que idealmente no deberíamos, que no necesitamos. Entonces me gustaría hablar de algunos mitos que existen y darles pruebas, explicar por qué no es así o por qué sí es así. Y después explicarles el proceso de la respiración desde el punto de vista científico y después explicar cómo es diferente para el canto y sí tiene que ser diferente para cantar. Y al final les voy a dar algunos ejercicios que pueden empezar a hacer a partir de hoy. A ver, entonces quiero desmontar algunas ideas que están muy arraigadas en la pedagogía vocal. ¿Por qué existen tantos mitos? El arte de cantar empezó con el arte de la ópera en el siglo XV. Voy a buscar cuándo empezó la ópera. En el siglo XVI. Este proceso no estaba todavía tan estudiado como ahora. Entonces, primero, que había personas aptas y no aptas para cantar. Había personas que lo hacían naturalmente bien y no. Y entonces, si lo hacías bien, podías ser cantante, pero si no, no había forma de, digamos, enseñarte. Pero ahora, como este proceso es mucho más estudiado, todo es diferente. Y cualquier problema, cualquier gallo que le salía al cantante, lo asociaban con respirabas mal. Y hasta ahora la gente piensa que aprender a respirar correctamente soluciona todos los problemas en el canto. Y no es verdad, porque muchos problemas como la falta del brillo en el sonido, la fatiga, inestabilidad, tienen que ver no tanto con la potencia, sino con la fuente del sonido. ¿Qué pasa en nuestras cuerdas vocales o en nuestro tracto vocal, por ejemplo, la laringe? Si no hacemos nada aquí y solamente respiramos, no vamos a emitir ningún sonido. A mí no me parece que estoy cantando. Entonces podemos ver que hay más de una parte del cuerpo, no solamente los pulmones provocan el sonido, hay más cosas que provocan y cambian el sonido, que quiere decir que no solamente la respiración puede ser el problema o la solución del problema. Además, los ejercicios de respiración sin aplicación de cuerdas vocales, por ejemplo, y algo así, y no son tan útiles porque la coordinación muscular cambiar completamente cuando empezamos a cerrar las cuerdas vocales, los pliegues vocales, digamos, la cantidad de exhalación en esto y en esto es completamente diferente. Entonces, puedo pasar años haciendo esto, pero no voy a aprender a cantar. Y también por eso existen deportistas, nadadores que respiran muy bien, pero no cantan bien, porque no es lo único que es necesario para cantar. Muchas gracias. Ahora, el otro mito existe que lo más importante en el canto es aprender a cantar una frase larga sin quedarse sin aire. Si estamos recién comenzando a aprender, intentar retener el aire por mucho tiempo puede dañar más que ayudar. Primero, generamos una acumulación de dióxido de carbono, no es ideal. Y también al final, si cantamos una frase muy larga y nos falta aire, sí o sí vamos a generar alguna tensión muscular. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mantener el proceso sano o impresionar a alguien con nuestra frase súper larga? La habilidad de poder tomar pequeñas inhalaciones dentro de la frase o entre frases es mucho más
eficiente, mucho más importante. También hay que tener en cuenta que las frases largas que podemos escuchar, grabaciones de estudio, pueden ser también producto de edición. Otro mito, hay que cantar con el diafragma y no con la garganta. Sí, en parte tiene que ver con la respiración, también es la instrucción más repetida y más mal entendida. ¿Por qué? Porque en la realidad, primero, el diafragma no es la fuente del sonido. El diafragma es el músculo de respiración. Entonces, en sí no produce ningún sonido. Entrenar el diafragma o apoyar, poner el sonido en el diafragma, sentir, tocar el diafragma, no es posible. La fuente del sonido son las cuerdas vocales que están en la laringe, que está en la garganta. Entonces, sí o sí vamos a cantar con la garganta. Otra cosa es si sentimos sobreesfuerzo o tensión. Y eso no está bien. Ahora, en vez de tratar de entrenar el diafragma, podemos entrenar otros músculos que también nos ayudan a respirar. Por ejemplo, los músculos intercostales, de los que les voy a hablar más tarde. Otro mito, hay que apoyar el sonido con la panza y porque ahí está el diafragma. Anatómicamente, mucha gente hace esto pensando que ahí está su diafragma, así está empujando y apoyando el sonido, pero el diafragma está, digamos, más o menos paralela al suelo, no exactamente porque está, digamos, así, es como una cúpula y se mueve, no está perpendicular al suelo. El movimiento que demostré lo hice con los músculos abdominales, lo que llamamos apoyo, en realidad es la coordinación entre el flujo de aire y el cierre de las cuerdas vocales, que uno no es posible sin otro. Y el último mito, para cantar solo se debe respirar por la nariz. Y sí, la respiración nasal tiene sus ventajas, pero para cantar necesitamos inhalar primero rápido, porque a veces no tenemos mucho tiempo. No excesivo, suficiente, pero no demasiado. Y silencioso. Entonces, si solo respiramos por la nariz, puede sonar así. No sé si lo quieren en su canción, pero sí estoy de acuerdo con que en la vida cotidiana es importante respirar por la nariz y evitar la respiración bucal por otras razones, porque les puede desconfigurar la posición de la lengua y muchas otras cosas. Ahora que hablamos de algunos mitos, me gustaría explicarles cómo funciona realmente el proceso de la respiración para que lo aprendan una vez para siempre, para que ninguna instrucción que no tenga una base científica vuelva a confundirlo. A ver, la respiración tiene dos fases, inhalación y exhalación. El objetivo de la inhalación es crear una diferencia de presión y esta diferencia de presión permite que el aire entre a los pulmones. Es física. Y para que algo entre, tenemos que crear un vacío. Y para eso sirve el diafragma. Este músculo se contrae y desciende y se aplana. Entonces, en vez de estar así, hace esto. Este movimiento aumenta el volumen en la cavidad torácica. Podemos usar otros músculos como los músculos intercostales que elevan las costillas, ampliando el espacio en todas las direcciones. Y por eso la presión dentro de los pulmones cae. Este vacío tiene que llenarse y esto provoca que el aire entre automáticamente. También lo que pasa es que las vísceras abdominales se desplazan un poco y podemos ver que la panza se infla un poco al inhalar. Ahora tenemos que botar el aire. Para eso el diafragma se relaja y asciende hacia su posición de reposo, su posición natural. Y este ascenso reduce el volumen, lo que empuja el aire o aumenta la presión interna y el aire sale. Este proceso es pasivo. La respiración sin diafragma no existe. Si alguien le dice que está respirando mal y tiene que aprender a respirar con el diafragma porque respira con no sé qué, con el útero, no sé, con cualquier otra cosa, no tiene sentido. Porque simplemente sin uso de este músculo, respirar no sería posible. Cuando parece que alguien está respirando con otras partes del cuerpo, lo que está describiendo es el uso compensatorio de otros músculos, por ejemplo, elevar los hombros o expandir el pecho o inflar mucho el abdomen. Y esto no cambia el tipo de respiración, no quiere decir que ahora respiramos con el estómago, sino significa que hay tensiones
innecesarios que estamos creando. Otra cosa que sí puede suceder es que el diafragma puede no tener suficiente espacio para moverse libremente y tiene que ver con nuestra postura. Por ejemplo, si estoy así, mi diafragma no tiene suficiente espacio para moverse y mi respiración va a ser más superficial. Entonces, por eso, para cantar y para vivir en general, es muy importante mantener buena postura. Y también si alguien le dice que tiene que sentir, tocar su diafragma, hacer esto para sentir dónde está, tampoco tiene sentido porque el diafragma está así. No podemos sentir o tocarla sin intervención quirúrgica. Ahora, en el canto, el proceso de la exhalación es un poco diferente. En el canto la exhalación no es pasiva porque existe un obstáculo, los pliegues vocales. Entonces, los pliegues vocales retienen el flujo, crean resistencia, por eso exhalamos más lento y el aire teóricamente sale de manera más sostenida. Este aire crea presión debajo de sus cuerdas vocales que se llama presión subglótica. Esta presión debe ser suficiente para producir sonido, pero no demasiada. El famoso apoyo del que tanto se habla no es poner su voz en el diafragma o poner su voz en el estómago, sino una buena coordinación entre el flujo de aire y el cierre de las cuerdas vocales y produce un sonido estable. Si los pliegues vocales no cierran, el sonido sale aireado y sin cuerpo, entonces el aire no nos va a alcanzar para una frase muy larga. Y ya me quedé sin aire, pero el problema de verdad está en mi respiración o en la coordinación del cierre de las cuerdas vocales. Si las cierro más, el aire me va a alcanzar. No cambié mi respiración, sino cambié el trabajo en mi aparato vocal. Por supuesto, les voy a recomendar algunos ejercicios que pueden practicar para mejorar su respiración. Les voy a dar 3 ejercicios. El primero es optimizar la inhalación. Observa cómo inhalas para cantar. Inhalas muy largo. Tal vez no sería lo más óptimo para cantar. ¿Por qué? Porque primero, tenemos muy poco espacio entre las frases para inhalar. Y segundo, porque si nos sobrecargamos con oxígeno va a producir efecto contrario. El cuerpo querrá soltar este aire de inmediato. Y gestionar tanto aire va a ser muy difícil. Entonces, practica primero inhalación mixta, bucal y nasal. No, al revés. Nasal y bucal, como sonido de sorpresa. Y debe ser suficiente. Si sientes que en algunos momentos de la canción te falta aire, anota los momentos donde podrías inhalar para tener suficiente aire. Es mejor inhalar varias veces que intentar cantar una frase súper larga y después quedar así. Y aseguro que no estás generando tensiones compensatorias como esto o inflando demasiado la panza. Y para contrarrestar estos hábitos, podemos trabajar lo que se llama la expansión intercostal. En lugar de dirigir el aire hacia arriba, vamos a intentar que las costillas se expandan lateralmente o hacia atrás, o como si quisieras hacerte más ancho. Esto puede estabilizar el cuerpo y permitir que la inhalación sea más profunda sin tensión excesiva. Y va a verse así. Claro que otras partes del cuerpo también se pueden mover un poco. El abdomen se va a mover un poco, los hombros se van a elevar un poco, pero el foco debe estar en las costillas. Una vez que lograste inhalación silenciosa, rápida, libre de tensiones, podemos trabajar la exhalación. La idea es mantener el tono de estos músculos intercostales que encontramos al inhalar para que no se colapsen así. Un buen ejercicio inicial es exhalar produciendo una fricción, por ejemplo, en sonidos. Vamos a intentar que el sonido sea perfectamente uniforme, ni muy fuerte al inicio, ni apagado al final. El objetivo no es aguantar mucho tiempo,
sino tener la consistencia. Por ejemplo, si mantienes el sonido 5 segundos, pero fluido, perfecto. Una vez que esto funciona bien, podemos darle el siguiente paso e incorporar los pliegues vocales. Para eso existen ejercicios especiales que se llaman SOVT en inglés o tracto vocal semiocluido, que son ejercicios con sorbetes, con diferentes como soplidos tipo vibraciones tipo consonantes, ejercicios con la mano. Y estas herramientas ayudan a equilibrar la presión de forma casi automática. Entonces siguen haciendo estos ejercicios, los olvidan y al cantar el sonido les sale mejor. Y estos ejercicios podrían ser el tema del siguiente video. Si les interesan los ejercicios de tracto vocal semiocluido, por favor, escríbenme en los comentarios. Así voy a saber que este tema les interesa y voy a grabar el siguiente video. Y no tengo que pensar en más ideas. Espero que este recorrido les haya dado una imagen más clara de lo que está pasando cuando respiramos. Dicho esto, sé que diagnosticar su propio problema, si de verdad tiene que ver con la respiración o tal vez con algo más, puede ser difícil. A veces lo que nos parece ser problema de respiración puede tener raíces en otras partes de su aparato vocal y por eso les recomiendo siempre tomar clases con un profesional que ya tiene el oído para identificar estos problemas y darles ejercicios necesarios y personalizados. Por supuesto, si sienten que están estancados, pueden contactarme. Trabajo en mi estudio de canto en Cuenca, Ecuador y también en línea. Muchas gracias por ver este video y nos vamos a ver en el siguiente.